Vamos a platicar con el perito Norberto Ábalos Rodríguez. Él pertenece al Colegio de Traductores y esto es muy importante. Ahorita vamos a explorar distintos matices en esta cuestión. ¿Cómo está, Norberto? Bienvenido. Primero que nada, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, un perito es un especialista, vale la pena recordarlo, ¿verdad? En este caso, de señas mexicanas y también intérprete de lenguas. Estamos hablando aquí también de impartición de justicia. Es correcto. La interpretación en lengua de señas mexicana, que es una de las áreas que compone y estructura al Colegio de Traductores precisamente. Claro. El Colegio de Traductores está constituido, es una asociación civil. ¿Cuántos años tiene de experiencia y de vigencia? Sí, bueno, fue constituido el 4 de diciembre del 2017. Y desde entonces estamos trabajando intensamente, pues somos un colegio joven, pero pues sin embargo pues era necesario constituirlo más que nada por la regulación de la profesión. Claro, ahora con las reformas penales, reformas judiciales que ha habido, una de las garantías para la gente de extracción indígena o de origen indígena, para la gente que no escucha, para la gente que no ve, ¿verdad? Se ha abierto esta posibilidad en la lógica de que se les haga justicia, de que se atiendan correctamente. Sucedía que luego, como no entendían a la persona, venía el veredicto y muchas veces injusto, ¿no? Sí, precisamente, como bien lo acaba de mencionar, el 18 de junio del 2008, precisamente con estas nuevas reformas al sistema penal acusatorio, hace también pues realzar la profesión del intérprete y del traductor como auxiliar administrador de justicia, precisamente para trabajar con el órgano jurisdiccional y poder llegar a una mejor decisión a partir que pueda hacer un dictamen pericial. Y la función del intérprete judicial precisamente es esa, contribuir a partir de la defensa de los derechos lingüísticos, a partir de una buena interpretación, un buen servicio de traslación y conocer la cultura de la persona, en este caso de la comunidad de alguna lengua originaria o la comunidad sorda. Y ahora, también de lenguas extranjeras. Sí, no es muy sencillo como pudiera parecer, porque acabas de decir, Norberto, tienen que conocer la cultura de las personas. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Viven algún tiempo en las comunidades o cómo? Cuéntanos un poco de su especialización. Sí, bueno, precisamente la comunidad sorda es una comunidad mundial. No podemos decir 5 o 7 personas sordas, pues ya con eso aprendí la lengua de señas. No es suficiente, no es suficiente. Yo aprendí la lengua de señas mediante el método de inmersión, precisamente en contacto, convivencia con sordos, en diferentes tipos de espacio, eventos, desde una pequeña reunión social hasta eventos internacionales, congresos con sordos, etcétera. Y son los sordos los que te van formando, los que te dicen, mira, te doy esta seña, aquí la aplicamos en este contexto, esto puede significar, tiene una connotación, una denotación, otro registro específico. Y bueno, son esos aspectos que dan formación al intérprete de lengua de señas para conocer muy bien la cultura, porque no es suficiente con ser bilingüe. Claro. Bueno, este es en el caso de quienes no escuchan, ¿verdad? Sí, en el caso de los indígenas. Bueno, precisamente también el intérprete y el traductor, pues el ideal es que domine muy bien la lengua, que eso es fundamental, conocer sus lenguas de trabajo, si es más de una. Y bueno, en este caso también es importante conocer estos acentos, en este caso acentos prosódicos, acentos tónicos. Que pueden cambiar el sentido de una palabra. Claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, regionalismos, modismos, también en aspectos fonéticos de la lengua, de alguna lengua originaria, etcétera. Conocer aspectos lingüísticos, estructurales de cómo funcionan esas lenguas de trabajo. Dime una cosa, ¿la comunidad indígena como tal tiene gente que la represente, es decir, que de ahí mismo hayan salido intérpretes? Sí, en el colegio tenemos a varios intérpretes que son originarios precisamente de estas comunidades y ellos están representando a la misma comunidad, luchando por sus derechos lingüísticos y también trabajando de mano con los órganos jurisdiccionales correspondientes. Ustedes son una asociación civil, no son parte del Estado, pues. No, somos una organización no gubernamental. Pero sí se acreditan ante la autoridad, supongo. Sí, tenemos acta constitutiva, también trabajamos con Fiscalía, con el Tribunal Superior de Justicia, tenemos convenios también, recientemente hicimos convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales. ¿Y qué tal les han recibido? Porque también sabemos que las coyunturas cuestan trabajo, ¿no? Sí, es verdad, sobre todo
La limitante principal es que no hay presupuesto, entonces se hace que esto sea un poco complejo porque no se dignifica la profesión del intérprete y del traductor y piensa que es más que nada un favor, o en este caso del intérprete de lengua de señas, como se ve como para personas con discapacidad que no tienen mucho valor o que no es una lengua realmente, etcétera, lo cual es un gran error. Claro, entonces se han encontrado estas dificultades. Sí, ha habido muchas dificultades en el camino, pero sin embargo, pues ahora hay accesibilidad. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se mostró muy accesible, hicimos convenio y pues vamos a trabajar juntos, al igual que otras instituciones. Claro, y estos convenios, ¿hacia dónde les llevarán? ¿A facilitarles la escena? A lo mejor, no sé, un traslado, un vehículo, poner a disposición, cosas sí, claro, aspectos de viáticos, por ejemplo, financiamiento, algunos libros, capacitación, por ejemplo, a nuestros miembros, porque a pesar de que, pues, el intérprete o el traductor tiene su expertise precisamente en ese trabajo que desarrolla a partir de competencia lingüística y la competencia traductora. Entonces, a partir de ahí tiene que tener amplios conocimientos, un amplio bagaje cultural, con cultura general, etcétera. Y en este caso debe tomar cursos, especializaciones, en este caso si quiere dirigirse o trabajar en un ámbito en específico. Claro. Faltan 10 para las 9. Estamos platicando con Norberto Ábalos Rodríguez, que viene del Colegio de Traductores. Es más común de lo que se piensa, tengo yo la impresión, la necesidad de los trabajos que ustedes hacen. Sí, la verdad que esto debe de entenderse que es una profesión, no es algo que se haga de caridad, no es un favor. Nosotros tenemos una preparación exhaustiva, mucha inversión, mucho tiempo, muchos viajes, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, aquí en México, en el caso de la interpretación en lengua de señas, pues ha habido pues varios avances, sin embargo no los suficientes. Un servidor ha tenido que ir a otros países también a poder capacitarse precisamente para tener un mejor servicio y que el sordo pueda disfrutar y entender completamente, en este caso, por ejemplo, en un acto procesal o alguna pretensión, o sea, pueda realizarla completamente entendiendo el proceso y lo que está pasando en ese momento. En tu caso, yo entiendo, te has especializado en cuestión judicial, ¿verdad? Sí. Porque aparte que estoy estudiando Derecho, eso es fundamental, eso también abre muchísimo el panorama, da nuevas virtudes, conocer también y jugar con la lengua, estos aspectos técnicos, aspectos jurídicos, metajurídicos, las metáforas jurídicas, cómo pasarlo, o incluso hay aspectos poéticos también en el aspecto jurídico, que sin embargo también debe de saber cómo hacer este proceso de traslación. Claro. ¿Cuánta gente integra el colegio? Sí, somos aproximadamente más de 50 miembros. En el caso de Tabasco, hablamos ya que son regionales, no sé, nacionales. Bueno, el colegio es del Estado. Local, es local. Sí, es local. Ya. Sin embargo, nuestros servicios va desde lo municipal hasta lo federal. Claro. ¿Les han requerido también? Sí. Algunas ocasiones, por ejemplo, en lenguas extranjeras, algunos compañeros han asistido, han tenido que ir a otros estados a petición también del Poder Judicial, también para hacer o ya sea un servicio de interpretación, y en este caso si se necesita la presencia del traductor, entonces también para hacer un dictamen pericial, entonces también va el traductor. Es a lo mejor increíble de imaginar cuántos casos a lo largo de la historia, muchos. ¿Verdad?, se pudieron haber quedado sin verdaderamente recibir un tratamiento adecuado. Así es. Y por ende de justicia, y si no hay justicia hablamos de impunidad. Así es. Todo va concatenado definitivamente. Y bueno, hay muchas también ocasiones donde se violan los derechos, en este caso del imputado, el debido proceso, entre otros elementos jurídicos correspondientes a una buena impartición de justicia. Oye, Norberto, ¿en dónde están aquí en la ciudad de Villahermosa? Sí, nosotros estamos en Colonia 1 de Mayo, esquina con Moisés Sosa, número 122. Es bastante fácil, yo digo, ahí por donde está hay un salón, ¿no? Un salón de fiestas, o había un salón de fiestas, ya no sé si esté por ahí. Moreno Irabien, dices tú, y... Sí, Moisés Sosa. Sí, por ahí donde estaba el Diario de la Tarde. En el edificio, abajito, ¿no? Abajito. Ah, bueno, pues ahí está. Para que le digo que está conocida la zona. Sí, claro, ahí tenemos nuestras oficinas. Faltan 7 para las 9. Oye, estaba yo viendo hace algún momento que van a tener pronto, en mayo, dentro de un mes más o menos, un curso, ¿verdad?, de introducción, lo llaman, a la lengua de señas mexicana. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, este curso también nace de la necesidad de poder difundir la lengua de la persona sorda. En este caso, un servidor, junto con
algunas otras personas sordas vamos a impartir este curso. Los sordos como modelos lingüísticos van a estar con nosotros porque no es algo que a lo personal se atribuya, por ejemplo, que el oyente enseña la lengua del sordo. El sordo tiene que trabajar junto con el oyente, con el intérprete profesional y poder realizar ese trabajo de difusión cultural a aspectos naturales de la propia lengua y no españolizar nada. Entonces, esta capacitación, este curso nace también de la necesidad de que ha habido muchísimos cursos, muchas capacitaciones donde enseñan aspectos erróneos de la lengua, piensan que solamente la dactilología, esto es lengua de señas, sin embargo esto es español manual, no tiene nada que ver también con aspectos naturales de la lengua de señas. Entonces forma parte, pero sin embargo la naturaleza real de la lengua de señas tiene profundidades más intrínsecas, más propias, más elegantes, etc. Entonces, precisamente como bien lo acabas de mencionar, el 25 de mayo vamos a iniciar con esta capacitación en el que vamos a ver aspectos estructurales lingüísticos de la lengua, aspectos culturales, aspectos de verbos, sustantivos, aspectos también de mediación, por ejemplo, en aspectos sociales con el sordo, etcétera. Entonces, los invitamos también a que puedan contactarnos y con gusto le damos toda la información. Además que, aprovechando el espacio, vamos a tener próximamente el primer concurso infantil de pintura y dibujo de parte del colegio, precisamente con el tema Una sociedad incluyente, para que esto se fomente desde los niños y se tenga esta cultura también de la importancia de trabajar con estas comunidades, ya sea lenguas extranjeras, lenguas originarias o de las comunidades sordas. ¿A dónde pueden pedir informes? ¿Ahí en el colegio? Sí, en el colegio o pueden contactarme directamente. Es el teléfono 9933-016240. Ahí con gusto les doy personalmente toda la información correspondiente. Si tienen alguna duda del temario, costos, etcétera, con mucho gusto. Finalmente, Norberto, y volviendo a lo que ya platicábamos, ¿tienen ustedes alguna estadística que puedan ofrecer en la que digan, con nuestra intervención se pudo, no sé, llevar a buen término un caso, o los rezagados que tenían y intervinieron ustedes y se pudo destrabar? Sí, bueno, estadística como tal aún no se ha puesto, pero sin embargo, definitivamente gracias al trabajo que se ha hecho en el colegio es que han surgido algunos casos que ya se les había dado el famoso carpetazo y que sin embargo se ha vuelto a iniciar este proceso para que pueda restituirse la dignidad, por ejemplo, de la persona y dársele justicia. Eso es muy bueno. De verdad que reconozco la labor que ustedes hacen. Me queda claro que hay una vocación detrás de esto, sí, más allá de una manera de ganarse la vida, que tampoco es ilícito, pues. Claro, precisamente es un respeto, en mi caso es un respeto al sordo, es un respeto a su lengua y es una pasión también por trabajar con ellos, no verlos como personas con discapacidad, sino verlos también como un grupo lingüístico, al igual como estas comunidades de oyentes también. Por ejemplo, en el país no solamente está la lengua de señas mexicana, por ejemplo, está en Yucatán la lengua de señas maya yucateca, por ejemplo. Entonces aquí en el país tenemos otras lenguas de señas que son importantes. Entonces es parte fundamental trabajar de mano con la persona sorda, que te diga y te oriente, para aquí estas son mis necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Importante la comunicación, importante lo que hace. Demasiado. Norberto Ábalos Rodríguez, gracias por venir al programa y que haya éxitos. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Vamos a una nueva pausa y seguimos con ustedes.